Híjole, hoy no tenemos niños. Ok, les vamos a pedir que vayan con sus maestras. Jenny, con Jenny, ella los va a estar esperando aquí en la puerta. Pásenle con su maestra y pórtense bien, por favor, niños, no le den mucha lata. Jenny, ¿necesitas ayuda? ¿Va Mayra contigo? Gracias, Mayra. No, Mayra, no. ¿Quién? Si quieres escuchar, yo puedo. ¿Segura? Bueno, gracias, Jenny. En este momento quiero pedirles a todos, por favor, que se pongan de pie para darle la bienvenida a nuestro invitado de honor, a la persona que hoy nos viene a predicar, nos viene a dar palabra, nos viene a dar bendición. Él es el pastor Martín, que él viene desde Aurora. Por favor, un fuerte aplauso para él. Gracias, Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. Así puestos de pie, quiero que estén un poquito puestos de pie. Gloria a Dios. Amén. Siempre a mí me gusta, ahorita me introduzco porque soy, pero siempre acostumbro a adorar a Dios por lo menos 2-3 minutos. Dios se mueve en medio de la alabanza, hermanos. Dios se mueve en medio de la alabanza. Amén. A veces nosotros esperamos que los músicos hagan todo el trabajo, pero nosotros tenemos que adorar a Dios. Y le digo lo que pasa cuando usted adora. ¿Quieren saber lo que pasa cuando Dios adora? Cuando usted adora a Dios, usted se está uniendo a los ángeles, arcángeles, serafines y los 24 ancianos que habla el libro de Apocalipsis. Que las 24 horas, todos esos seres creados por Dios, le digo lo que le pasan diciendo, lo que está pasando, le están diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Pero cuando hay una iglesia que adora a Dios, dice Dios: paren todo lo que estén haciendo, ángeles, arcángeles, porque hay una iglesia en Belvedere que me está adorando. Y yo tengo que estar ahí. Y en su adoración, lo que usted provoca es que baje la presencia de Dios. Pero cuando usted no provoca, cuando usted no adora, en el ambiente no pasa nada. Por eso yo te voy a pedir en esta tarde que tú cierres tus ojos. Y que yo quiero en esta tarde que tú le digas algo especial a Dios. Que tal vez tú te sientes culpable en esta tarde por lo que tú hiciste ayer o hoy en la mañana. Y el enemigo te está atormentando y diciendo: tu alabanza no va a llegar a ningún lado. ¿Sabes una cosa? Párate ahí donde estás y dile: Jesucristo ya me ha perdonado. Inclina tu rostro y cierra los ojos y dile algo que brote de lo más profundo de tu corazón. Tal vez en esta tarde nunca le has dicho tú: papito lindo, añoro un abrazo de parte de ti. Dios, creador del cielo y de la tierra, tu misericordia es tan grande que tú me has librado y que tú me has cuidado. Tú le puedes decir tantas cosas en estos momentos. Y tenlo por seguro que la presencia de Dios descenderá en estos momentos. Y te abrazará y te curará. Y te dirá: no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Lo único que Dios necesita y pide es que le adores. Es que le adores, es que le exaltes para que Él se mueva en medio de la alabanza. Gloria a Dios. Dale un aplauso a Dios. Dale un aplauso a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Puede tomar su lugar. Ahora sí. Mi nombre es Martín López, soy el pastor de la Iglesia Nueva Vida. Conozco al pastor Cristóbal desde hace muchos años. Somos muy buenos amigos y de verdad que lo felicito a él porque él tomó el tiempo con su familia para descansar también, porque el llamado ministerial
es algo muy, muy pesado, hermanos, muy pesado, muy fuerte. Entonces, gracias a Dios porque Él puede estar descansando un tiempo, donde también en ese descanso Dios le va a ministrar. Estuvimos compartiendo nosotros con el pastor Cristóbal, nos reunimos, estábamos congregados en la misma iglesia en Elche, y ahí crecimos, yo siendo un maestro de escuela bíblica, y él siendo también, a veces era un líder de los jóvenes, y teníamos muchas actividades. Lo mandaron él para Beverly, y a mí me mandaron para Aurora. Entonces, es algo impresionante lo que Dios está haciendo, hermanos. Pero yo en esta mañana quiero dejarles solamente de que un pueblo de Dios tiene que adorar a Dios, de que usted tiene que volverse a ser un adorador. La iglesia de nosotros, hermanos, ha pasado por situaciones bien difíciles, pero la iglesia de nosotros es muy criticada por la manera de adorar, hermanos. Muy criticada por la manera de adorar. Que en una ocasión mi superintendente me dijo: Martín, yo creo que estás haciendo las cosas mal, porque hubo alguien ahí que solamente se conformaba con cantar himnos. Y yo le dije, con mucho respeto, pero dígame qué es lo que yo estoy haciendo mal. Tu forma de adorar no es como nosotros hemos enseñado. Y yo le dije, con mucho respeto, reverendo o superintendente, si usted está diciendo que mi manera de adorar a Dios no es la correcta, entonces empezaremos a arrancar hojas de la Biblia, porque ahí dice y ahí nos establece cómo debemos de adorar a Dios. Entonces me dijo, sí, tienes razón. Entonces empezaremos a arrancar las hojas de los salmos. Nuestra manera de adorar es así. Y usted se estará preguntando, ¿de qué manera adora? ¿Saben una cosa? Nosotros tenemos el líder de la alabanza. Él cantó mucho para el mundo secular, donde le abrió los conciertos a gente importante en el medio artístico. Y dice que le costó mucho tiempo poder adorar a Dios, hermanos. Cuando nosotros adoramos a Dios, hermanos, es con danza, es con shofar, donde a veces las hermanas, las jovencitas, hermanos, pasan al frente a adorar, a danzarle a Dios. Y hay un ambiente tan hermoso, hermanos, que la presencia de Dios baja, porque la presencia de Dios baja de alguna manera cuando usted lo adora. ¿Saben una cosa? A veces es difícil que nosotros como los predicadores bajemos esa presencia de Dios, porque la palabra de Dios dice que Él se mueve en medio de la alabanza. Cuando usted adora, cuando usted exalta a Dios, baja esa presencia, es cuando empieza a ver las cosas sobrenaturales en el nombre poderoso de Dios. Entonces seguíamos con esa conversación y me dijo, bueno, lo vamos a dejar así. Y gracias a Dios, hermanos, han llegado gente de la misma institución metodista a ver nuestra manera de adorar a Dios. El líder de la alabanza, el frente le queda corto, hermanos. Adora y glorifica a Dios. Y él dice, ¿saben una cosa? Yo, con mucho respeto, yo no lo hago para ustedes. Yo lo hago para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo lo hago para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y voy un poquito más allá, hermanos. Tal vez ustedes han escuchado de un predicador muy famoso mundialmente que se llama Benny Hinn. Cuando viene Benny Hinn a los lugares, hermanos, él corre la voz y dice que quiere los mejores cantantes y los mejores músicos, hermanos. Cuando él se va a presentar en algún lugar, en toda la región empiezan a buscar los mejores músicos y las mejores voces. Y arma un grupo, por lo menos de 50 personas, hermanos. Yo lo he visto. Le digo porque él ha entendido, porque cuando hay un pueblo, cuando hay unos jóvenes que adoran a Dios, la presencia de Dios baja. Y cuando el pueblo de Dios está adorando a Dios, empieza a ver las sanidades. No con sus predicaciones, no con su toque de mano, simplemente porque el pueblo está
produciendo, provocando que la presencia de Dios baje, hermanos. En esta tarde yo quiero solamente dejarles que tenemos que ser unos adoradores, hermanos. Ahora, yo les voy a preguntar algo y ustedes me lo van a contestar ahí donde están. Cuando nosotros no conocíamos de Dios, cuando nosotros andábamos allá perdidos en el mundo e íbamos a una fiesta donde había un DJ o donde había banda, donde había música, ¿cuál era su actitud en esas fiestas? ¿Cuál era, hermanos? ¿Estar sentado y decir, ay, qué aburrido está? ¿O era de las personas que eran como, yo tengo los dos pies izquierdos, hermanos, fui malo para bailar, pero con unos tragos en el mundo no me importaba lo que la gente me decía, hermanos? Yo rompía los bailes y decía, esto está bueno. ¿Cómo era su actitud en aquellos tiempos, hermanos? ¿Cómo era su actitud? Hasta la vez, yo creo que cuando lo invitan por ahí, ahorita con tantas grabaciones y hay música secular, como que el pie no lo podemos controlar, ¿verdad? O nada más me pasa eso a mí. O escuchamos esa música de nuestros tiempos y el pie empieza hasta decirle, tranquilo pie, tranquilo, ya, eso ya no. Nuestra actitud era de alegría en aquellos tiempos, hermanos, pero cuando venimos o llegamos al conocimiento de Dios, como que nuestra actitud cambia, es cuando más debe de entrar, como el salmista, el Salmo 100, hermanos. Vamos al Salmo 100. Si tiene Biblia, si no, busque. No soy un predicador que predico largo, hermanos. Estaré predicando 35, no más de 40 minutos, no más de 35 minutos. Por eso quiero que pongan mucha atención, hermanos. Jóvenes, yo sé que a veces es difícil estar ahí, pero déjenme decirles, nuestra iglesia es una iglesia muy joven. Nuestro líder de jóvenes, hermanos, le digo, ¿cuántos años tiene? Tiene 14 años. Son dos líderes, 14 y 18. Y el pastor Cristóbal, el de 18 años, es un predicador muy bueno, hermanos. Y me dijo Cristóbal, dijo, yo quisiera tener a ese joven aquí en nuestra iglesia. Le digo, hagamos los arreglos para traerlo. Nuestra líder de los niños, hermanos, tiene 20 años, hermanos. Nuestro tecladista tiene 18 años. El tecladista y toca el bajo, los dos. El de la batería, 14 años. Y la obra que hacen los jóvenes son entre 11, 12, 14, 15 años. Pero esos jóvenes han aprendido a adorar a Dios, hermanos. Esos jóvenes también han entrado a la adoración. Pero el mayor ejemplo que usted le puede dar a sus hijos es usted convertirse en un adorador y en una adoradora para Dios. Amén. Fíjese de qué manera entraba el salmista. Salmo 100. Dice, y le digo por qué. Le digo, fíjese lo que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de qué, de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas, ¿de qué manera? ¿De qué manera usted puede entrar a los atrios de Dios, hermanos? Con una acción de gracias. A veces entramos en una situación, entramos no como la palabra de Dios dice, y dice por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. El salmista, hermanos, tenía todo ese hombre que es David. Y él decía: yo prefiero estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. La actitud, hermanos, es la que va a cambiar tu actitud, tu manera de adorar a Dios. Es lo que va a definir si el servicio estuvo bien o no estuvo bien. Porque tal vez el pastor Cris estuvo estudiando, y tú vas a decir, no estuvo bien, como que la alabanza no estuvo bien. Pero es tu actitud, hermano, porque tal vez esa mañana no te paraste como te venías de adorar y ser un adorador y glorificar a Dios. Pero cuando tú entras
por esa puerta y tú dices, ¿sabes una cosa? Tengo circunstancias difíciles, tengo este dolor, tengo estas circunstancias económicas que no me dejan, pero Señor, yo me voy a olvidar de eso, entrando por esas puertas de la iglesia. Lo único que me voy a convertir en un adorador y en una adoradora de Dios, porque yo sé que tú te vas a mover en medio de mis circunstancias, porque yo solamente te voy a adorar y te voy a glorificar. Que esa sea tu actitud, hermano, hermana joven, que esa sea tu actitud. Déjale todo a Dios, solamente conviértete en un adorador, porque cuando Dios está mirando que estás adorando, tú dices, wow, mi hija, mi hijo han confiado en mí, tienen una acción de gracias y yo voy a reconstruir, yo voy a trabajar en sus circunstancias. Pero cuando tú entras por esas puertas y lo único que el enemigo te está bombardeando en la mente, te está diciendo, hoy es día feriado, ¿qué voy a comer? Ay, apagaría la plancha, no la apagaría. Y los hermanos, los jóvenes aquí adorando, pero tu mente está fuera, muy desconectada, hermanos. ¿Dónde voy a ir a comer? ¿Voy a ir a lavar? ¿No voy a ir a lavar? ¿Me invitaron? ¿Voy o no voy? Pasa el tiempo de adorar a Dios y tú no pudiste adorar a Dios porque el enemigo ganó ventaja en bombardeando tu mente con tantos pensamientos negativos. Cuando tú entres por esas puertas, hermanos, y cuando el predicador, nuestro hermano Cristóbal, nuestro pastor, esté predicando, usted siempre tiene que decir, aleluya, amén. El amén es sí, es así. Yo lo creo. Así va a ser. Así va a ser. En mi iglesia cuando se dice algo así, la gente aplaude, la gente grita y gloria a Dios, porque en esos momentos tú estás provocando la presencia de Dios que se quede estable ahí, hermanos. Que se quede estable ahí, hermanos. Las circunstancias que estás pasando no las vas a poder solucionar, conviértete en un adorador. Las circunstancias, las enfermedades, hermanos, no las vas a poder cambiar. Lo único que va a cambiar tu ambiente es de que tú te conviertas en un adorador, en una adoradora, y tu ambiente, tus circunstancias van a cambiar. Estamos pasando por un proceso difícil, la iglesia, hermanos, porque tenemos un joven de 26 años, un hijo ejemplar, donde se acercó a Dios de una manera que le gustaba, y ahí llegaba a los estudios bíblicos. De repente empezaba como con un dolor, hermanos. Empezó con un dolor y no aguantó ese dolor y fue a parar al hospital. Y cuando estaba en el hospital, hermanos, le hicieron muchos estudios y le digo lo que le encontraron a ese joven de 26 años: cáncer, regado todo el estómago y toda la espalda, hermanos. Está perdiendo de 4 a 5 libras cada día. No es el cáncer, yo creo que van por escalas, y es la escala número 3, no es ni la primera ni la segunda. Pero si usted ve a ese joven ha aprendido a adorar. Ese joven ha aprendido cuál es la adoración. Ese joven, aunque está en esa circunstancia, y su madre y sus hermanos han aprendido a adorar a Dios. Ese domingo que pasó, yo nunca me imaginé que fueran a llegar ellos por las circunstancias que estaban pasando, pero eran los que estaban temprano ahí adorando y glorificando a Dios y diciendo gloria a Dios. Y Dios tiene el poder para restaurar a nuestro hijo, y si no fuera así, es que Dios permitirá que se lo lleve allá al cielo. Pero por mientras yo tenga vida, yo adoraré y yo glorificaré a Dios. ¿Qué madre dice eso, hermanos? La madre que dice eso es porque está conectada con Dios, porque ha sabido adorar en los momentos difíciles. Yo, hermanos, tengo una hija de 10 años, y esa hija de 10 años no voy a decir que es mi vida, porque mi vida es Dios, pero a veces la he mirado enferma, y yo me he atrevido a decirle a Dios, esa enfermedad que tiene ella, yo la puedo llevar más. Pásamela a mí, porque veo ese sufrimiento. Y ese joven dice que se paró temprano y le dijo: madre, yo quiero ir a la iglesia. Tengo mi ropa, tengo todo, pero yo voy. Y le dice la mamá: no, hijo, no quiero que vayas. La actitud de adorador, hermanos, te va a transformar tus circunstancias. Hermanos, yo he pasado por situaciones bien difíciles al escuchar esos problemas. Le digo que en una ocasión entré a mi cuarto
Y yo dije, esto ya no es para mí. No es para mí. Yo soy carpintero de construcción y trabajo, regresé a mi trabajo. Entonces el enemigo me dijo, ¿para qué estás en el ministerio? Ganas bien, cómprate una casa y simplemente ve cuando tú quieras a la iglesia. Y le dije, yo dije, no está nada de mal. No voy a servir en una iglesia, simplemente si ellos quieren que yo colabore en algo, pues lo hago. Me metí a mi cuarto esa noche, hermanos, por circunstancias difíciles que estábamos pasando en la congregación. Me recuerdo que me senté. No tenía ánimos ni de leer, menos llorar, hermanos. Usted podrá estar diciendo, ¿ese es el pastor de la iglesia Nueva Vida? Sí, porque soy de carne y hueso igual que ustedes. Amén. Con debilidades, con que a veces no tengo el deseo también. Llegué y me senté. Y lo único que puse una alabanza, hermanos, en mi teléfono. Y escuché la primera alabanza, la segunda, y no tenía el deseo de abrir mis labios, hermanos. No los tenía. A la tercera, hermanos, inundó algo en mi cuarto, donde empecé a adorar a Dios. Fíjense, no leí la escritura, no oré, solamente al escuchar las alabanzas, empecé a adorar, empecé a llorar. Sentí su presencia diciéndome, a ti no te han traicionado, el que me ha traicionado es a mí. Gloria a Dios. El que a ti no te han dejado, me han dejado a mí. Simplemente conviértete en un adorador. Y empecé a adorar y adorar y adorar a Dios. Y hay mañanas, hermanos, que no tengo el deseo ni de pedirle nada a mi Dios, solamente de adorarle y decirle cuán grande eres, Señor. Qué maravilloso tú eres, Señor. Cada amanecer tú lo haces diferente. Cuando yo miro esas flores con tantos colores tan preciosos, qué diseñador tan grande tú eres, Señor. Y yo le digo, hermano, yo le digo, Dios, yo necesito solamente hoy un abrazo, un toque tuyo, para saber que tú estás conmigo. Y llega ese toque, hermanos. No tengo que a veces ni orar ni nada, simplemente alabo, le canto las grandezas de Dios y ahí llega, hermanos. Y yo te voy a invitar, yo te quiero dejar en esta tarde de que te conviertas en un adorador, de que te conviertas en un alabador, que alabes a Dios, no importa las circunstancias. Quiero dejarles otra palabra de Dios y quiero que me acompañen a 2 de Samuel, capítulo 6. Gloria a Dios, Samuel. 2 de Samuel, capítulo 6. Samuel está en los primeros libros. 2 de Samuel, capítulo 6. Cuando lo tengan, díganme un amén. Gloria a Dios. Aleluya. Me estaba recordando, hermanos, me han pasado algunas cosas para reírse. Estaba recordando ahí cuando estaba sentado. Una ocasión me dice, cuñado, dice, llegaron unos zapatos de México bonitos y alguien los está vendiendo. Le digo, no, pues tráeme un par, tráeme 2 pares, cuñado. Y ya le di mi número, me los trajo. El diseño muy bonito. Que llego a la iglesia, hermanos, y sentía como que me atoraba algo. Y ya faltaban como 10 minutos y cada vez que caminaba a la alfombra, como que se me atoraba algo. Y que voy viendo el zapato, hermanos, el zapato se estaba despegando. Y yo dije, wow, ¿qué hago? No me da tiempo de ir, a la casa a cambiarme los zapatos, no puedo predicar con tenis, porque a veces siempre traigo tenis en el carro. Toda mi predicación me la pasé solamente así, escondiéndome del zapato, hermanos. Ya casi esperé que todos los hermanos se fueran. Cuando bajé y ya nada más los saludé, nadie lo supo, hasta ya después que les conté, hermanos, se reían. Pero me han pasado muchas cosas. Me recuerdo un día que también llegué y mi libreta de apuntes no estaba. Y yo dije, Señor, pues ni modo, en tu nombre. Pero vamos a la palabra de Dios. Capítulo 6 de 2 de Samuel, ¿lo tenemos?
Fíjense lo que dice la palabra de Dios. David, ese hombre, hermanos, fue el hombre que anduvo como Dios quería que anduviera. Dice que andaba conforme. Fíjense lo que la palabra de Dios, ahorita lo leo. Dice que David andaba conforme al corazón de Dios. Ese hombre, tiene muchas virtudes, pero ese hombre cometió lo primero que hizo. Se enamoró de una mujer que no era la de él. Y la mandó a traer y tuvo relaciones esa noche, siendo el ungido de Dios, siendo el hombre que andaba conforme al corazón de Dios. Y fue un poquito más allá. Mandó matar al marido, hermanos. Dice que lo mandó llamar a su marido, estaba en guerra, y dijo: tómate un break, ve y descansa allá con tu familia, con tu esposa, atiéndela. Y dice que lo despidió David, pero a la mañana dijeron: David, el esposo de esta, se me acaba de ir el nombre, no se fue a dormir a su casa, sino que se quedó fuera del palacio. Y lo manda otra vez a la guerra y lo vuelve a mandar a llamar. Dice que lo emborrachó David y le dijo: vete con tu esposa, porque sabía que su esposa estaba esperando un hijo. Y le dijo: perdóneme, mi señor, pero su ejército, yo pertenezco a su ejército, estamos en guerra y yo no me puedo ir a estar con mi familia estando en guerra tu pueblo. Mándame allá. Y dice que David hizo una carta al coronel y le dijo: cuando arrecie la guerra, échate para atrás y déjalo a él para que pierda la vida. David, el hombre que andaba conforme al corazón de Dios. No, eso no nos va a ser excusa para cometer las cosas, hermano, pero le digo cómo David supo ganarse el amor, el cariño de Dios, porque ese hombre era un adorador. Ese hombre, hermano, fue el que escribió la mayoría de los salmos. Ese hombre, hermanos, que no fue un buen padre, porque permitió muchas cosas. No se le quiso enfrentar a Absalón, su hijo, cuando le quiso dar el golpe de estado, sino que él se fue, hermanos. No puso él una orden cuando su hijo abusó de una de sus hijas y le dijo al medio hermano: te voy a matar por lo que le has hecho a mi hermana. Y se lo cumplió. No fue un buen padre, pero le digo que nosotros estamos en la misma balanza, hermanos. Tal vez no somos unos buenos cristianos, tal vez cometemos faltas todos los días, pero David aprendió a adorar a Dios. Es por eso que yo te estoy diciendo y te estoy predicando en esta tarde, de que tú te conviertas en un adorador. Porque no importando las circunstancias que tú haces, usted podrá decir: oh, el pastor Martín nos está diciendo que podemos hacer cosas. No me malinterprete, pero en el caminar vamos a cometer errores, hermanos. Que esos errores no nos aparten de Dios, sino que busquemos la presencia de Dios. ¿Qué pasa cuando su hijo se porta mal, hermanos? ¿Qué pasa, hermanos? Cuando usted a veces le llama la atención y cuando el niño o la niña viene y te dice: papi, te quiero mucho. ¿Qué le hace? ¿Qué le produce a usted? Produce abrazarlo, exactamente. Aquello que él hizo mal se queda en el pasado y uno lo abraza y le dice a uno: mi hijo, mira, yo te quiero, no lo vuelvas a hacer. La palabra de Dios dice que nosotros como padres terrenales sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos que nos las piden, pero el Dios Todopoderoso sabe dar más aquellas cosas porque Él es el Dios Todopoderoso. Vamos a la palabra de Dios. Dice, ¿lo tenemos todos? ¿Me pueden decir un amén? Amén. Amén quiere decir sí. Aleluya. Dice Samuel capítulo 6 versículo 1, dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Cuántos reunió, hermanos? ¿Qué es lo que dice? 30,000. Dice todos, pero dice escogidos de Israel 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová. El arca era donde estaba la presencia de Dios, hermanos, en aquellos tiempos. Era un arca, hermanos, de oro,
donde estaban los 10 mandamientos, donde estaba la vara de Aarón, una vara de almendro que estaba todavía florecía, hermanos, y estaba el maná. Pero estaba la presencia de Dios en aquellos tiempos, y sigue diciendo la palabra de Dios. El 3 dice: y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo al llevarlo de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel, ¿qué era lo que hacían? Danzaban delante de Jehová, y fíjese, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos y flautas y címbalos. 30,000. Dice que toda la casa de Israel, y cuando dice que toda la casa de Israel, yo creo que toda la ciudad, hermanos, se reunieron para transportar el arca, la presencia de Dios. Y le digo quién era el que iba encabezando ahí. Iba encabezando el rey David, hermanos. Y dice que danzaba, hermanos, que danzaba. Más adelante dice la historia, y yo quiero que tú en tu casa leas esa historia. Uno de alguien tocó el arca, hermanos, y ahí cayó muerto. Porque la presencia de Dios, o el arca, no se tenía que transportar de esa manera. En Éxodo dice que el arca se tenía que transportar, hermanos, con unas varas cubiertas también de un metal o de un oro, hermanos. Y los únicos que podían transportar esa arca eran los levitas. Eran los levitas, hermanos. Y los levitas eran los que se encargaban de traer y de limpiar todo en el templo, el servicio. Déjame decirte que tú te has convertido en un levita en estos tiempos, donde la presencia de Dios tú la puedes transportar, donde la presencia de Dios tú la puedes traer a la iglesia, donde la presencia de Dios tú la puedes llevar a tu trabajo, donde la presencia de Dios tú la puedes llevar a tu hogar, donde las circunstancias se van a cambiar, pero siempre necesitas ser un adorador en el nombre poderoso de Jesús. Tú la puedes transportar. Tú puedes cambiar ese ambiente. Dios nos ha diseñado, hermanos, para adorarle, para glorificarle. Quiero ir, le digo, ese es el problema que tenemos los predicadores. Yo les decía que yo predico de 30 a 35 minutos, pero a veces está mi esposo cuando me dice amén, es que ya voy llegando a los 30. Tengo un hermano que es pastor también. Dice que predica como 1 hora y media ese hombre. Es por eso que yo predico por series, hermanos, porque cuando puedo parar a los 30, 35 minutos, pero quiero dejarles ahí mismo. Dice, 6 capítulo 14. Dice que dejaron el arca, hermanos, ahí. Dejaron el arca porque no la llevaban de la mejor manera. Y en estos tiempos, hermanos, hay muchas iglesias que tal vez solamente cantan por cantar, pero no está la presencia de Dios. Aquí no estaba la presencia de Dios cuando iba transportando el arca, hermanos, porque no lo hicieron de la mejor manera. Y no es culpa de Dios, no fue culpa de David, aunque parte, fue culpa, hermanos, de que él no conocía la palabra de Dios, hasta que alguien encontró los libros de la ley y dijo, David, de esa manera no se puede transportar el arca. Tal vez tú tienes que aprender lo que la palabra de Dios dice a través de la alabanza para convertirte en un adorador. No es culpa de Dios, no es culpa tuya, tal vez es en parte, pero con esta palabra, hermanos, yo quiero que tú busques la palabra adorar a Dios, que hay más de 570 veces en la Biblia. Y fíjese de qué manera ahora transportaron el arca sabiendo. Dice aquí, hermanos, el 14, y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonidas de trompetas. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde su ventana
y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Lo menospreció. Cuando dice que David estaba vestido de un lino fino, no estaba vestido adecuadamente para danzar, para adorar a Dios, hermanos. En nuestros tiempos de ahora, se puede decir que solamente estaba en un boxer, en ropa interior, que los demás nadie notaron, hermanos, que estaba vestido solamente con una tela, con un lino, con una tela tan transparente. Pero a él no le importó, hermanos, porque lo que le agradaba, lo que él quería, solamente agradar a Dios. Dice la palabra de Dios, no lo quiero leer, por eso te pedí que lo leyeras en tu casa, que dice que tenían todo preparado, los sacerdotes, los levitas, los cantores, y que dice que tenían también becerros engordados, que cada 6 pasos hacían un holocausto, hacían un sacrificio hacia Dios. Hermanos, a veces tenemos que sacrificar nuestra alabanza. El salmista dice: bendice alma mía a Jehová, porque a veces hay tiempos que no sale nada de nuestra boca, como yo les dije, pero tienes que sacrificar, tienes que hacer un esfuerzo para adorar a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, aquí sigue diciendo, y voy hasta el 21, hasta el 20, dice: y volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical al recibir a David dijo: cuán honrado has quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se les cubre sin decoro un cualquiera. Fíjense lo que le dice la esposa: qué ridículo te miraste, David. Wow, ¿cómo adoraste a Dios delante de las criadas de esa manera, de esa vestimenta? Qué ridículo eres por quedar bien, tal vez. Yo te voy a decir en esta tarde que no te importe lo que alguien piense de ti. Solamente tú conviértete en un adorador, en una adoradora. Amén. Levanta tus manos. Nosotros tenemos una hermana allá que cuando baja a la presencia de Dios, a ella no le importa. Ella corre al altar y se postra delante de Dios. Nuestro líder de alabanza a veces termina y me pasa el micrófono, corre al altar, mide como 6'2", yo creo, ese hombre, y se tira ahí a clamar a Dios, hermanos. Adorar a Dios, porque la presencia de Dios está, porque ha bajado y no queremos irla. Queremos decir como Jacob: si no me bendices, no quiero que te vayas. Si no me bendices, no quiero que te vayas. La gente te va a criticar. La gente te va a criticar tal vez porque no aplaudes. La gente te va a criticar porque tal vez te pasaste al frente a adorar. ¿Qué importa, hermano? Lo que importa, ¿qué es lo que Dios piensa de ti? Cuando te mira ahí danzando, levantando las manos y brincando y decir: así me gusta cómo baila, así me gusta cómo danza mi hija. Y ahí esa bendición nadie te la va a quitar, porque esa bendición es para ti. Gloria a Dios. Denle un aplauso, denle al Rey de Reyes. Dicen, hermanos, por eso tenga mucho cuidado cuando usted habla. Aquí el castigo peor de la esposa de David fue el no tener hijos jamás. Vamos a la última cita y con esto acabo. Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Gloria a Dios. Aquí es Pablo. Quiero que usted apunte, y les voy a dar una recomendación, lo que le digo siempre a mi iglesia. Traiga una libreta y apunte, y en su casa lea lo que el pastor está hablando. No se vaya solamente con lo que yo les digo, y la mayoría de los congregantes lo hacen. No voy a leer la palabra de Dios, solamente los llevé allá porque quiero que usted ponga, lo marque, lo lea en su casa. Pablo y Silas, hermanos, habla la palabra de Dios, que llegaron a una aldea donde todos los días cuando ellos iban al templo los perseguía una mujer, y esa mujer tenía un espíritu de adivinación, una muchachilla, y la muchachilla les decía: estos son verdaderamente unos hijos de Dios. Pablo se cansó y se volteó y le
demonio de adivinación sal fuera de ella, en el nombre de Jesús. Y al instante salió. Eso provocó que el dueño de esa muchachilla, así dice la palabra, se enojara porque le daba muy buenas ganancias. E hizo una reunión y dijo: este hombre ha blasfemado en contra de Dios. Dice que lo azotaron, hermano. Dice que lo golpearon con un látigo. Y dieron una orden que lo metieran a la cárcel, a lo más profundo allá, donde le pusieran unas cadenas. Lo dice la palabra de Dios. El cual dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Cómo es posible, hermanos, hermanas, que esos hombres estuvieron a punto de perder la vida por predicar de Jesús? No se pusieron a lamentar, hermanos, allá entre ellos dos y decir como yo dije, esto no es para mí. Estuve a punto de tirar la toalla y mejor me voy a trabajar en construcción y vivo bien, mi esposa trabaja. ¿Qué quiero yo? ¿Qué más necesito yo? Estos hombres dijeron no. Lo único que brotó de sus labios, de su corazón, es orar a medianoche, hermanos, cuando sus pies estaban en medio de un lodo ahí, en una prisión húmeda, en una prisión donde estaban ahí los presos, a lo mejor de alto nivel ahí, unos asesinos. Ahí estaban ellos ahí y dice que empezaron a adorar a Dios. ¡Qué palabra, hermanos! Que no importa una vez más tu circunstancia, que salga de tus labios una alabanza, hermanos. En ese momento, hermanos, en ese momento dice que los candados de las puertas fueron abiertas y ellos quedaron libres. Porque cuando tú adoras, quedas libre. Porque cuando tú adoras, las cadenas se rompen. Cuando tú adoras, viene la sanidad en el nombre poderoso de Jesús, porque la circunstancia no te está opacando. Quiero que te pongas de pie en esta tarde. Déjenme decirles que me siento como en casa. Yo soy que corro para arriba y para allá abajo. Nuestro altar tiene 5 escaleras, 5 steps, y es allá en la parte alta. Me siento muy a gusto predicando con ustedes, porque yo sé que Dios está en medio de ustedes. Y Dios nunca se equivoca, hermanos. Dios tenía planificado que yo estuviera aquí hablándoles de la palabra de Dios. No es casualidad de que también tú estés aquí. Dios quiere llevarte a otro nivel. Gloria a Dios. Con la alabanza, hermanos. Estos dos hombres nos ponen la muestra en estos tiempos de que las circunstancias se pueden cambiar a través de la alabanza. Yo en esta tarde quiero hacer algo, hermanos. A veces tengo que obedecer a Dios, a veces no hago llamados, pero yo quiero que hoy tú te conviertas en un adorador. Que hoy tú digas: yo no importa la circunstancia, yo voy a ser un adorador y una adoradora. Yo voy a levantar las manos, no las voy a levantar así cuando levanto mis manos, sino que, Señor, yo me declaro libre para adorarte. Y en esta preciosa tarde, hermanos, yo no te voy a llamar al altar, pero si tú quieres venir al altar, ven al altar y póstrate delante de Dios. Póstrate. Me recuerdo en estos momentos de que en una ocasión estábamos en la iglesia y yo iba a empezar a predicar. Y lo único que pude hacer, hermanos, es postrarme delante de Dios. Caí ahí rendido. Y yo dije: me postro delante de Dios. Y yo quiero que mi congregación se postre delante de Dios, porque el Rey de Reyes está en este lugar. Y le hicimos reverencia, hermanos, bajo la presencia de Dios. En esta tarde, hermanos, yo voy a orar solamente por ti. Pero si tú quieres hacer un compromiso, hermanos, pasa al altar. En el altar, la Biblia dice que ahí ofreces un sacrificio de gratitud, de arrepentimiento
o de falta de perdón. Es fácil, hermanos. Tú le puedes decir, Señor, quiero convertirme en un adorador, en una adoradora. Yo no puedo. Yo no sé cómo. Pero quiero que el Espíritu Santo sea el que me dirija. Que el Espíritu Santo sea el que me convierta en un adorador, en una adoradora. Si tú quieres pasar, hazlo. Si no, y aquí mismo yo voy a declarar una palabra. Yo quiero que tú entres en unos momentos de adoración y que tú hables con Dios. Dios te ha sacado con un propósito. Espíritu Santo de Dios, yo sé que tú estás aquí. Espíritu Santo de Dios, yo sé que tú estás aquí. Porque tu palabra dice que donde están dos o más congregados en tu nombre, ahí estás tú. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, yo declaro, yo profetizo que esta iglesia se convierte en una adoradora en espíritu y en verdad. Las circunstancias en esta hora se van porque hay un pueblo que te adora. Yo te exalto, yo te glorifico porque tú te has unido a nuestra alabanza, a nuestra adoración, y ofrezco estas vidas junto con la mía como un olor fragante delante de tu presencia. Haznos unos adoradores en espíritu y en verdad. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra que ha sido expuesta por la revelación del Espíritu Santo haya caído en buena tierra y germine al 100%. Y yo declaro que desde ahora en adelante esta iglesia se convierte en una adoradora, donde bajará la presencia de Dios, donde esa presencia restaurará vida, donde esa presencia habrá sanidades, donde esa presencia